Muy buenos días, muy buenos días. Hablando de nuevo sobre su tema. Todo el mundo tiene un primo en Nueva York. Todo el mundo quiere saber qué es lo que pasa con ese consulado. Me llegaron los papeles. ¿Usted se acuerda? Había un relajo con eso. Me llegaron los papeles. Bueno, aquí tratamos de contestarles todas esas preguntas sobre qué va a pasar con sus papeles, qué usted puede esperar, qué usted no puede esperar. Y, por supuesto, la parte interesante de todo esto es qué recursos tiene usted, cuándo es posible hacer algo, cuándo es imposible legalmente hacer algo. Esas son diferencias que son importantes. Yo sé que toqué ligeramente ese caso, pero debo repetirlo de nuevo. En materia de visa de no inmigrante, las excepciones legales para cualquier problema son prácticamente infinitas. Una persona que haya cometido prácticamente cualquier delito puede obtener una visa de no inmigrante. Hay incluso un artículo que a mí me gusta mucho que habla sobre una condena por un crimen cuando en realidad lo que hubo fue una persecución de índole puramente política. En condiciones como esta, el consulado, por ley, tiene que borrar esa prisión, tiene que borrar ese periodo de encarcelamiento para considerarlo usted inocente. Esos son de los aspectos de la ley de inmigración de los Estados Unidos que son importantes, que son técnicos, que van más allá de la rutina de todos los días y que hacen la gran diferencia para una persona que tenga una situación complicada dentro del consulado. Entonces, vamos a hablar de otra figura que es muy técnica, que puede aplicarle a usted, que puede aplicarle a un familiar, que puede aplicarle a un amigo, a un vecino, y que entienda o que haya entendido que definitivamente nunca va a tener una oportunidad de entrar a los Estados Unidos. En visa de residencia, visa de inmigrante, la situación es diferente. En materia de visa de inmigrante, las excepciones legales para cuando una persona ha delinquido son limitadas, están estrictamente delimitadas. No es para nada ambigua la cosa, la discrecionalidad es mucho menor y eso es importante saber. Por eso hay muchas personas que tienen una visa de no inmigrante que nunca van a poder tener una visa de residencia. Ojo, hay otras formas de entrar a los Estados Unidos. No solamente con visa de no inmigrante, con visa de residencia. Poco se ha hablado también de una figura que se llama parol. El parol se utiliza mucho en el esquema de la ley, es importante, tiene mucho tiempo, se usa discrecionalmente y básicamente eso es permitirle a usted la entrada en una especie de limbo jurídico que dependiendo de lo que usted quiera hacer, podría pasar a otra categoría, como simplemente no podría pasarlo y tendría que solicitar extensiones de este parol por un tiempo. Entonces, todas esas figuras jurídicas son importantes que usted la conozca porque de eso va a depender que usted pueda tener una solución a un caso que parezca imposible. Una figura importante en este sentido es lo que se denomina timely retraction. ¿Qué es el timely retraction? En español eso se denomina, podemos traducirlo como retractación a tiempo. ¿Qué quiere decir retractación a tiempo? Retractación a tiempo es, me equivoqué, señor oficial en CBP, me equivoqué, oficial en USCIS, Migración Estados Unidos, o me equivoqué, señor cónsul. Eso quiere decir ante una autoridad de esas que trabajan con la ley. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Usted entra a los Estados Unidos. Vamos a poner los dos escenarios. Usted entra a los Estados Unidos con una visa de un primo, de un tío, de un vecino. Al momento de usted presentarse en esa ventanilla, vamos a suponer que haya pasado todo por aquí y que no haya sucedido como le pasó a las maletas, ¿verdad? Famosas maletas que entraron con unos tickets que no eran. Vamos a suponer que usted puede entrar, ¿verdad? Fruto de una cosa
que se hayan equivocado. Cuando yo estudiaba decía que el error era uno que se equivocaba y el dolo era que cuando equivocaban a uno. Entonces vamos a suponer, usted entró porque se equivocaron aquí y usted se fue con esos papeles del primo, del tío, del vecino que usted compró, que le regalaron, lo que usted quiera. Se para delante de ese oficial en CBP, en esa ventanita con todo ese aire acondicionado. Y en ese momento, en el momento de la verdad, usted hace así y dice, mire, señor fulano, yo quiero decirle algo. Estos papeles no son míos. Ya usted cruzó el aeropuerto, ya usted usó las artes, malas artes, buenas artes, la confusión, la que estoy confundido, no estoy confundido, lo que usted quiera, eso yo no lo quiero ni hablar mucho por aquí. Y usted está ahí al momento de la verdad. Y usted hace así, se echa para atrás. En materia, por ejemplo, de otro tipo de cosas que requieren entrevista, el timely retraction se ajusta estrictamente al momento de la entrevista. Cuando son cosas que normalmente se envían por correo. El momento de la entrevista es lo que va a definir ese tipo de cosas. Entonces, haciendo uso de esa figura, ¿qué va a suceder con usted? Usted no ha delinquido según la ley de inmigración de los Estados Unidos, porque lo que dicen las regulaciones es que usted, simplemente a usted se le tiene que borrar esa infracción. Ahora bien, hay algunas cosas que no son tan claras, que no se ven tan claras como esa que yo le he dicho. Por ejemplo, tomemos que usted ha entrado a los Estados Unidos con un pasaporte de los Estados Unidos. Vamos a suponer que haya sido un pasaporte puertorriqueño. Vamos a suponer que sea un pasaporte de una persona que haya nacido en los Estados Unidos o que se haya naturalizado. No importa. Ya la situación ahí es diferente, porque si la memoria no me falla, antes del 30 de septiembre de noviembre del 1996, si usted lo hizo antes de esa fecha, usted puede solicitar un waiver por falsa representación, 212 a 6C1. Anote eso por ahí que lo vamos a mencionar mucho aquí. 212 a 6C1, el famoso waiver de falsa representación. ¿Qué pasa? Ya después de esa fecha, usted es simplemente inadmisible de por vida porque usted utilizó un pasaporte de los Estados Unidos. En materia de residencia, es de por vida, inadmisible, inelegible, todo lo que usted quiera. El asunto es que usted no se va a montar en ese avión con una residencia. Ojo, sí, y ahí viene la primera explicación. En materia de visa de no inmigrante, una persona que sí haya utilizado un pasaporte de los Estados Unidos ante una autoridad competente puede siempre solicitar un waiver para obtener una visa de no inmigrante. Porque esto es así porque el legislador de los Estados Unidos ha sido bien sabio en el sentido de exigirle a una persona que pueda ser su vecino un estándar de conducta mucho más alto que para aquel que va a visitar, va a comprar, va a hacer un negocio, va a una conferencia, va a hacerse un chequeo médico, una operación, una cirugía y simplemente se va. Entonces estamos hablando de que esta figura del timely retraction es muy importante para una persona que quiera ser sujeto de una petición de residencia, que vaya a hacer una aplicación en materia de visa de no inmigrante. Todo eso es importante. Hay otra figura también que es importante para usted que nos está viendo, si usted ha tenido algún problema legal, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Se llama CMT. ¿Qué significa eso? Crime of Moral Turpitude. La definición, si bien no podemos hablar de una definición 100% estricta, porque tiene muchas aristas, podemos decir que esto es más o menos lo que se denomina un crimen de naturaleza moral. Estamos hablando, por ejemplo, usted me dirá, bueno, ¿y cuál es que no es naturaleza moral? Bueno, pero no fui yo que inventé eso. Por ejemplo, un cheque sin fondo, aunque entran muchas otras categorías que tienen que ver con asuntos puramente penales, que son bien feos.
No quiero ni mencionarlo por aquí para no arruinarme el día. Pero la verdad es que hay ciertas condiciones en las cuales si una persona no ha pasado de X tiempo en prisión, puede solicitar que se le dé lo que se denomina el Petty Offense Exception. Excepción, digamos, pequeña, de una ofensa, de un asunto pequeño. Todo esto va a depender del tiempo máximo de prisión que se pueda dar según la legislación de cada país. Eso a veces hace que varíe de un estado para otro. Por eso es importante tener los documentos en la mano. Una cosa muy importante que tiene el artículo en la ley es que habla de la diferencia entre cuando una persona admite los hechos y ni siquiera va a un juicio. Esa admisión de hechos no tiene que ser delante de un policía, no tiene que ser delante de un fiscal, no tiene que ser delante de un juez. Esa admisión de los hechos puede ser delante de cualquiera de estas personas, pero también en una sentencia puede salir dentro de lo que es un juicio. No necesariamente usted tiene que decírselo a ninguna de esas autoridades. Usted puede decírselo en la ventanilla al cónsul. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado porque en la oficina yo veo mucho algo que se presta a mucha confusión y que las personas manejan muy mal, que tiene que ver con una cosa que usted dirá, ay, eso pasa con frecuencia. Bueno, hay muchas personas que entran a los Estados Unidos y a veces por presión del grupo, a veces por cosas que yo no quiero ni siquiera buscarle mucha explicación, van a una tienda, pagan 3 artículos, se llevan uno más. Eso trae consecuencias. Las tiendas en los Estados Unidos, al igual que aquí, se toman ese trabajito muy en serio. Y hasta por sospecha de que usted lo quiera hacer, prácticamente se lo llevan para el destacamento. Y usted ahí tiene que hablar no inglés, no francés. Y cuando tú vienes a ver japonés. Normalmente, como se trata de cosas de poco valor, en todos los casos que yo he tenido en mi oficina, yo le puedo decir que yo no he tenido uno que pase de $500,000 el total de mercancía que una persona haya querido sustraer o que hayan entendido que haya querido sustraer, que muchas veces hay cosas que se prestan mucho a confusión. Entonces, esto también entra de lo que es la categoría de un CMT. Esto puede entrar dentro de la categoría de una excepción que se llama Petty Offense Exception. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, importante porque eso quiere decir que usted no tiene que ser sujeto de un waiver o de una excepción que tiene un trámite, señores, totalmente diferente, distinto al que tiene una visa normal. Hay personas que creen que nosotros los dominicanos somos como la mayoría de los países europeos que tienen acceso a hacer una solicitud de waiver directamente en CBP. Eso quiere decir en aduanas y protección fronteriza, que son las personas que los reciben cuando usted hace su solicitud para entrar al territorio americano. Estas personas, si usted se fija bien, en ningún sitio dice USCIS, Migración y Ciudadanía. Lo que dice es CBP, Customs and Border Protection. Entonces, CBP normalmente es quien da estos permisos legales cuando un cónsul, esto ha variado muchísimo con los años. Cuando yo empecé, las regulaciones decían que un waiver lo tenía que recomendar un cónsul, pero la misma regulación decía que si el mismo aplicante o el abogado o incluso un familiar insistía en que aunque el cónsul entendiera que no califica para un waiver y que por eso no lo está recomendando, porque hay una serie de jurisprudencia, podemos hablar de lo que es el famoso caso Ranka, H-R-A-N-K, donde se toman algunos de esos principios para evaluarlo, cuando se puede o no se puede dar un waiver. Pues cuando esto sucede, simplemente lo que se hace es que el proceso es diferente porque antes era de una manera, ha variado con los años, pero siempre va a ser diferente porque va a requerir un proceso administrativo ulterior.
Hay esa palabra, proceso administrativo. Eso sí da trabajo. Señores, mire, aquí ha habido cónsules generales que han dicho, yo diría que gallardamente, que un proceso administrativo se toma o no debe tomarse más de 60 o 90 días. Señores, aquí hay proceso administrativo en el orden de una acusación grave, por ejemplo, terrorismo, que duran 3 años. Una acusación de narcotráfico, por ejemplo, una sospecha de lavado, una sospecha de narcotráfico, puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, para ver si se la dan. Eso es un proceso administrativo. Entonces, el proceso administrativo de lo que es un waiver, para todas esas figuras que hablamos, CMT, para una serie de cosas, quizás para el timely retraction, dependiendo del caso que aplique, según lo que hablamos. Todos estos procesos administrativos son bastante largos y las personas se desesperan. Normalmente el cónsul ni siquiera debe quedarse con su pasaporte porque usted lo puede necesitar para otra cosa. Entonces, si el cónsul, quizá de buena fe, así le dice, déjeme su pasaporte en lo que pasa el proceso administrativo, pues entonces, si ese proceso administrativo, que nunca dura 2 días, no es verdad, nunca dura 2 días. En todo ese tiempo, entonces usted se va a quedar sin viajar. Lo ideal es que usted retire su pasaporte y que luego que ese proceso pase, el consulado lo que hace es que le manda una notificación diciendo, sí, venga para acá que ya le aprobamos o no se lo aprobamos. Entonces usted va con su pasaporte a esa cita que le hacen para que usted deposite en un sitio particular, no en consulado, las cosas han variado mucho con los años. Y ahí puede beneficiarse del waiver. Pero el asunto es que le decía que el famoso proceso ha variado mucho. Antes un cónsul no tenía usted que contar con la aprobación de él para recomendarle que le dieran un waiver. La situación hoy es totalmente diferente. Aunque sí hay circunstancias, según la regulación, en la cual ellos deben de pedir opiniones superiores. Deben de pedir lo que se llama advisory opinions. Depende de la categoría de la persona que está. Incluso hay algunos para miembros de cierto nivel dentro de la sociedad. O sea, todo eso está reglamentado. Lo importante es saber si usted puede o no puede aplicar para un tipo de excepción de esta naturaleza para que usted vaya con su expediente bien preparado. Hablando de expediente bien preparado, en ninguno de los casos que hablamos podemos ir con los de dedo, como dice alguien cuando yo estudié. El lapicero, el lápiz, a coger el examen con los 10 dedos. No. ¿Cuál es el paso previo? El paso previo es que usted sepa lo que usted hizo o lo que ellos creen que usted hizo. Eso no siempre significa, señores, vamos a tumbar ese mito de entender que un certificado de no antecedente en esta materia es algo. Vamos a tumbar ese mito. Porque es que un certificado de no antecedente, según la legislación dominicana, se le tiene que dar prácticamente a cualquiera, incluso ya después que ha cumplido una serie de cosas. Pero el ejemplo clásico que yo le doy a todo el mundo en mi oficina, si yo hago así y me paro y le doy una galleta a una persona que yo tengo enfrente y pasan 15 años, yo le pegué esa galleta, yo se la pegué a la galleta y bien da, y quizá le dejé los 5 dedos marcados. Entonces, eso sucedió, yo no lo puedo borrar, eso mismo pasa. Hay cosas que aunque se hayan hasta purgado del sistema, usted hizo. Es lo que pasa con el asunto de las nacionalidades. No, yo soy cubano, pero ya yo soy dominicano. Señora, entienda que para la legislación, que para el cónsul en esa ventanilla, usted siempre va a ser cubano. Porque usted tiene una facilidad que no tiene un dominicano, que es de entrar bajo ciertas circunstancias y pedir un parol y asilo político. Siempre va a ser diferente. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, sí es importante que usted tenga a mano lo que es su expediente. Los expedientes hablan mucho, señores. Normalmente, cuando usted se para en una ventanilla, lo primero que ve el cónsul son los chequeos de seguridad, al margen de todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? No necesariamente ahí va a decir lo que usted hizo.
los detalles de lo que usted hizo no van a aparecer ahí. Entonces el cónsul va a tener una buena idea, digamos una lucecita, si usted la quiere poner de esa manera, que le va a decir, esta persona necesita atención especial. O le tenemos que dar un chequeo fuera de lo que es rutinario, tenemos que chequearlo bien, o simplemente esta persona tiene un problema grave y serio y entonces ahí es que él se echa para atrás y le dice, ok, usted tiene un problema, tuvo un problema en los Estados Unidos, ¿qué fue lo que sucedió? También puede ser en República Dominicana, el asunto que le pregunta qué sucedió. Entonces ahí vienen los papeles. Ahí sí son importantes los papeles. Porque, señores, muchas veces las personas se pierden en esto. En materia de visa de no emigrantes, sobre todo en la famosa visa B1, B2, el cónsul por regulación no le tiene que pedir nada a usted. ¿Por qué? Porque el cónsul sabe que aquí, no vamos a decir aquí, en mucha parte del mundo, para no ponerlo tan feo, todo se fabrica. Aquí yo me acuerdo, yo no quiero mencionar nombres, pero yo me acuerdo, yo tenía una querida profesora que decía, óyeme, aquí hay unos talleres de falsificación de cosas que palidecen ante cualquier tecnología. Yo no sé cómo es que lo hacen, pero es así. Entonces, como los cónsules saben eso, no están pidiendo cosas, papeles, todo es entrevista, el careíto. Por ejemplo, yo en la oficina, cuando hago ese tipo de cosas, digamos que analizo bien a las personas, digamos que recibo a las personas, vamos sobre todo lo que tiene que ver con las posibles preguntas, porque de esto va a depender en materia de visa de no inmigrante que usted sea o no elegible para una visa, que el cónsul entienda. Señores, yo pongo el ejemplo, no sé si lo puedo poner por aquí, pero yo pongo el ejemplo de que la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino tiene que parecerlo. Yo siempre he dicho que yo puedo ser, antes cuando yo vivía en un apartamento, Jesús Dios líbrame, gracias a Dios que no, me gusta mucho mi perrito, mi gato, todo lo que tenga cuatro patas más que la gente, pero bueno, es otro tema. El asunto es que yo puedo ser la mujer más seria que hay en mi edificio. Quizá la única seria, porque la única seria soy yo. Pero ¿qué pasa? Yo bajo todos los días con unos chorcitos muy sugestivos a botar la basura. Entonces, yo no voy a parecer seria. Lo soy, pero no lo voy a parecer. Lo mismo pasa en materia de visa de no inmigrante. Estamos hablando de dos culturas diferentes. El dominicano se parece a una obra de Stefan Zweig, La inocencia peligrosa, la que se llamaba, La piedad peligrosa. Pero aquí podemos cambiar el título, podemos variar. En cónsul, el dominicano tiene una inocencia peligrosa. Ah, que fulano me va a ayudar. No, la ayuda está penada por ley, está penada. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que ver, que tenemos que ponerla todo enfrente, separarlas, abrir todo, chequear, cotejar cosita por cosita. Entonces, teniendo su expediente, muchas veces de diferentes agencias, por diferentes métodos, usted va a estar en capacidad de poder pararse en esa ventanilla y de explicarle al cónsul todo lo que usted ve. Hay muchas personas que se confunden y entienden que muchas veces una sentencia es suficiente. No, señores, no lo es. Sobre todo cuando estamos hablando de los específicos del caso. Hay un proceso que pasa por la policía, tanto aquí como allá. Esos cuestionarios son importantes. Yo no diría tanto que la policía de aquí, ¿verdad que no? Ay, señores, no vamos a hablar de la policía de aquí. Entonces, esos cuestionarios que usted tiene en la policía de los Estados Unidos, cuando usted le hacen esas preguntas sobre qué fue lo que pasó, lo que usted dijo, es igual o más importante que la decisión final del juez. Sobre todo cuando hablamos de asuntos de shoplifting, para ponerle un ejemplo concreto. Ahí van a salir cosas que no van a salir nunca en la disposición, el dispositivo de la sentencia. Esos detalles son importantes para que usted los explique. Esas son cosas que tenemos que ver y que hacen la diferencia entre un caso bien preparado y otro mal preparado. Vamos a seguir hablando sobre este y otros temas que tienen que ver con aspectos muy técnicos de la ley, que van más allá de simplemente usted coge un perfil. Yo siempre he dicho, cualquiera llena un formulario. Eso no quiere decir que esté bien. Un formulario que se llene mal va a derivar consecuencias. Hay personas que simplemente no necesitan un especialista de inmigración porque sus casos son demasiado buenos y se van solos. Pero todos los otros casos ameritan
que se vea en detalle cuáles son las acusaciones, cuáles son las posibilidades. Y si yo puedo dejar un mensaje en este video es uno. Señores, hay que entender que estamos hablando de dos culturas diferentes. Lo que entiende un dominicano como bueno y válido no se parece a lo que entiende un ciudadano de los Estados Unidos promedio de lo que es bueno y malo. Hay concepciones que se turban, hay concepciones que se nublan, hay cosas que no parecen tan claras, hay cosas que no son simplemente negras y blancas, sino hay muchos colores en la mitad. Y para todo ese tipo de cosas es que usted tiene que estar preparado. Vamos a decir los teléfonos de la oficina: 809-566-9615, y para las personas que quieran hacer cita por WhatsApp, 809-383-0152. Y mientras tanto, vamos a estar por aquí en Corrupción al Desnudo con estas cápsulas de Ley de Inmigración de los Estados Unidos para poder contestar todas sus inquietudes y sus preguntas. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.